He estado equivocada. Ahí viene. Voz de decoración, garantía, confianza. Entramos en la recta final de este 27 de marzo 2016. Berna. Bueno, para concluir diremos que la Cuaresma ha existido desde siempre y existirá para siempre. No tiene 2000 años, no. Nuestra cultura es de muchos años más, porque nuestra cultura tiene el tiempo que vive la naturaleza. Nosotros, la fuente de conocimiento que tenemos en nuestra cultura azteca es la naturaleza y el cosmos. Así pues, en la tradición azteca era que antes del solsticio de invierno, por eso es importante referirnos al sol, el solsticio de invierno representa como la incubación, como la gestación de la vida, ¿sí? Entonces, antes de esto, intensificábamos nuestra actividad interna de nuestra vida espiritual, porque considerábamos que el templo más importante del que tenemos que expulsar a los mercaderes, que dijo ese gran maestro Jesús, que debíamos expulsar del templo a los mercaderes, se refiere a nuestro templo. Por eso su enseñanza dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ese sol interno que llevamos todos, que tenemos que aumentar en luz, como lo han hecho gente como Jiménez, como otros benefactores de la humanidad. Así pues, a ese sol interno se refieren los 5 días Nemontemi previos al cálculo matemático, astronómico, cíclico del solsticio de invierno. Y fíjate que precisamente traigo en exactitud un trabajo en donde uno mismo se va descubriendo, porque en 1939 Lázaro Cárdenas crea el Instituto Técnico Industrial de Agua Caliente. Lo que era un casino, lo que era un centro turístico, lo convierte él en un centro educativo y trae a él personajes que eran, imagínate, desde España, inclusive rectores de la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de eso uno mismo. Es decir, fueron incubándose muchos personajes. Y aquí vale la pena entenderlo. El 39 hay un parteaguas, que es el que estamos buscando en este momento. Exactamente. Estamos necesitando ese parteaguas para entender que en ese cambio cíclico humanitario llegan personajes como los que fueron posible llegaran en Tijuana. Y fíjate nada más, llegaron campesinos de Sonora, de Baja California Sur, del norte de California, en fin, una serie de personajes a crear agua caliente. Chuy, creo que es importante que iluminemos con gráficas de lo que estoy hablando, porque aquí los nombres y apellidos van a salir bien interesantes. Fíjate, entre ellos estaba el ingeniero Jesús Sánchez Espinosa, que es el creador de un libro que se llama Recuerdos de Sánchez Espinosa. Él era comandante de ese grupo militarizado y tenía 16 años. Llega un profesor Cuthberto González, llega Mario López Ricarde, llega el Tony Frías, Raúl Romero, el famoso Peanuts, el famoso Fibras, el güero Fibras, que era el ingeniero Felipe Fernández, llega Ignacio Romo Porchas, llevan Ramón González, llega una cantidad de personajes
hacerse parteaguas para entender lo que significa ser uno mismo, Bernardina. Eso es lo importante, a eso se refiere la Cuaresma. A ser uno mismo. Absolutamente sí. Entonces, precisamente por eso creí importante rescatar ese momento para dejar como huella en este programa lo que viene mañana. Mira, ¿quién puede detener la luz del sol, José? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién? Nadie. ¿Quién puede detener la luz que trae y que irradia el sol interno de una persona? ¿Quién lo puede? Nadie. Y llegaron iluminados a esas clases, ¿eh? Venían preparados. ¿Por qué? Porque la luz ilumina. Es la luz del amor. Y recuerden ustedes, amados míos, católicos, cristianos, musulmanes, se trate de la religión que se trate. Amor sin servicio no sirve para nada. Imagínate, la edad en este momento de los universitarios, y estamos hablando de maestros universitarios que vinieron, era en aquel entonces la edad de 14, 15, 16, 17 años. En este momento los estudiantes universitarios son de 20 hacia enfrente. Fíjate, 21. Sí. Entonces imagínate ese choque de un muchacho de 14 años oír a un erudito maestro, rector. Sí. Para entenderse, para acoplarse, para la cuestión de las matemáticas. Claro, en sexto teoremas. año, fíjate, cuando yo fui a sexto año, ya enseñaban la raíz cuadrada, al cubo, etcétera, etcétera. Y ahora nos quedamos sin eso. O sea, ¿no sientes tú como que hemos retrocedido? Y tú me dices, universitarios a los 16 años. O sea, como que algo anda mal. Pues precisamente por ello queremos insistir, en Día de Pascuas estamos por abrir los ojos a otro espacio de visión mundial. Bueno, entonces, actualmente vivimos de la piel para afuera y vivimos distraídos, ¿sí?, de lo que pasa afuera. Pero tenemos vida de la piel para adentro, José. A lo que se refiere la Pascua. Es responsabilidad nuestra, exclusivamente nuestra, libre albedrío, de ser nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Entonces, conocer la intensidad de ese sol interno que nuestros antepasados llamaban Huitzilopochtli. No era ningún dios pagano, mentiras y más mentiras. Nosotros todos traemos un sol interno, ¿verdad? Tan es así que llega una frase que es ad hoc a este concepto que tú estás manejando. La historia es el testigo de los tiempos, es la antorcha de la verdad, es la vida de la memoria, es la maestra de la vida. Así es. Y es el mensajero de la antigüedad. La verdad. Pero mi abuela decía algo, José. La verdad no peca, pero sí incomoda. Y lo más bonito es que lo estamos recordando. Bueno, entonces sí, pero hay que enfrentarnos a la más cruda verdad, que es la que está acá adentro en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto esta chispa divina, este sol interno brilla? ¿Es de 20 watts o es de 40 watts el foco que está encendido acá adentro? Porque miren, los 5 días Nemontemi previos al solsticio de invierno se trataba de hacer introspección. Era como hacer contabilidad de todo un año de experiencias o de toda una vida de experiencia. Íbamos a analizarla en aciertos y en errores. Muy bien, llegaba el solsticio de invierno.
Entonces, ¿qué pasa del solsticio de invierno al equinoccio de primavera? El parto de una mujer, ¿sí?, se refiere también a una cuarentena después del parto. La naturaleza realiza la preparación para el parto de la vida con una cuarentena, una vida en la naturaleza y una vida en el ser humano, una nueva vida. Entonces, del solsticio de invierno hay una cuarentena para corregir errores. A eso se refiere la cuaresma, amados míos. Y los errores estaban transcurriendo en ese momento en la Baja California, especialmente en Tijuana. El casino estaba haciendo uso y desuso de la economía local. Estaba creando una Tijuana, o sea, estaba gestando una Tijuana con los esfuerzos de todas estas personas. Y por ello es importante decir que en otro tiempo vuelve y estamos por empezar esa nueva etapa de ese solsticio en nuestra Tijuana. Vienen la participación ciudadana, que es bien importante gracias a que hay decisiones muy especiales. Tijuana es historia de familias y van a actuar y van a hacer posible que eso vuelva. Porque no se vale, por ejemplo, hay que ser bien claros. Miren, por ejemplo, en el caso de las drogas. El caso de las drogas, los colombianos hicieron algo extraordinario. Primero le dieron el recurso hacia fuera de su población. Hicieron el gran negocio y después lo hicieron, que fue su catástrofe, interno. Es decir, que la población misma se contaminara. Así pasaba en los casinos. Primero fue externo y después en este momento se está contagiando de casinos toda parte. Y no es mediante la suerte de un casino como se va a tener economía. Por eso decimos que los trabajos, las visiones, las misiones de los empresarios son las que nos hacen iluminar de vida y todo se inicia en una escuela. Bueno, yo pienso que todo, absolutamente todo en la vida social de Tijuana, de México y del mundo, se debe al ser humano. Sea empresario o no sea empresario. Todos somos corresponsables. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que le echemos la culpa absolutamente a nadie de lo que pasa. Yo lo que quiero es saber en qué soy responsable yo. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Por ejemplo, en las elecciones pasadas, ¿quién ganó? No ganó nadie. Porque el abstencionismo electoral fue el que triunfó. Perdimos. O sea, ganó el abstencionismo. ¿Por qué? Porque no nos hacemos responsables. ¿Por qué? ¿Porque hay que echarle la culpa a otro? No, amados míos, no. Participar. Voten por quien quieran. ¿Sí? Pero no dejen que el abstencionismo vuelva a triunfar. No, tenemos que tener conciencia de que somos cada uno de nosotros responsables. ¿Y dónde empieza? En el hogar. Allí está el principio de todo. Y tiene que ser con ciencia, es decir, unido a la ciencia y unido al pensamiento. Claro, el discernimiento. Exactamente. O sea, tenemos que aprender a discernir. Entonces, la cuaresma, por ejemplo, de una mujer que ha parido, ¿sí? ¿Qué pasa? Se abstiene de
de tener contacto sexual. Por lo menos esa era la tradición en la que yo crecí. Durante la Cuaresma estás desechando lo que ya no sirve de la matriz. No expongas a tu esposo a un contagio o algo de bacterias y eso, porque estás desechando. El ser humano también puede dar a luz. Pero ¿cómo se da a luz? Dando a luz la muerte también. Fíjate bien. O sea, matriz, está amparando, ¿sí?, a una criatura. Pero luego esa placenta que ampara a la criatura, ¿verdad?, le da vida. Pero ya al parir ya dio a luz la vida. Pero también damos a luz la vida, pero damos a luz la muerte porque la placenta es desechada. Entonces la Cuaresma es, sí, parirnos a nosotros mismos, desechando lo que ya nos sirve, corrigiendo errores, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Para qué? Para estar preparados para la primavera. ¿Qué significa la primavera? Y por eso, fíjate qué curioso, es historia de familias. Y estamos hablando de la familia, pues tenemos primas y tenemos la primavera. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo importante. Iniciamos con el sol y terminamos con el sol. Uno mismo, iluminarse a uno mismo, ser uno mismo, ser uno mismo. Para terminar, también tenemos una invitación, Bernardina. Ah, sí. Una invitación para ¿verdad? este día 31 en el Centro Cultural Tijuana a las 7 de la tarde. Es la presentación del libro que se llama Golondrinas y otras gentes, de un directo amigo nuestro, que en paz descanse, el doctor Pablo Borreno Rodríguez. Los estamos invitando a que nos acompañen, porque de golondrinas y otros tiempos tenemos que hablar, porque la golondrina tiene una particularidad: nos da el tiempo, nos hace saber que hay cambio. Así es. Es parte de ese iluminar, lo inicia el sol y después se refleja a través de de los animales, de los testimonios de personas como la que acaban de escuchar de Bernardina Green, que nos dice cómo nos iluminemos. Ahora, quiero terminar con esto, amados míos. La trilogía de la vida, la santa y divina Trinidad de la vida, es vida, muerte y resurrección. Entonces, hay dos formas de morir: morir en sí mismo y que haya resurrección en nuestro ser, o morir el cuerpo y haya resurrección en la eternidad. Entonces, ¿podemos morir en nosotros mismos? Sí, podemos. ¿Para qué? Para que haya resurrección en nuestra vida. Nos esperamos el próximo domingo. Le deseamos a don Luis Franco Prado una pronta recuperación, y a nombre de él mismo, Bernardina Green y su servidor José Saldaña les dice que les vaya bonito. Hasta luego. Hasta luego. Dios les bendice. Mano.